Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carol Iriarte y junto con mi compañera Xiomara Rojas hablaremos hoy un poco sobre las alteraciones de la cognición y la conciencia. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? El inconsciente cognitivo se refiere a la parte de nuestro procesamiento mental que ocurre fuera de nuestra conciencia consciente, pero que aún influye en nuestra cognición y comportamiento. Ella se enfoca en la forma en que procesamos información a un nivel automático y sin esfuerzo. Por ejemplo, cuando aprendemos a conducir un automóvil, no pensamos detenidamente en cada movimiento que vamos a realizar, sino que lo hacemos de manera automática, debido a la práctica y la formación de hábitos. El inconsciente cognitivo juega un papel muy importante en la toma de decisiones en la formación de juicios. Puede influir en cómo percibimos y evaluamos la información, así como las asociaciones que hacemos de manera automática. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? Es un trastorno neurológico en el que una persona tiene dificultades para percibir o prestar atención a estímulos en un lado del espacio visual, generalmente como resultado de una lesión cerebral en el hemisferio derecho. Es importante destacar que la negligencia atencional no se debe a una diferencia en una función visual, sino a una dificultad en la atención y procesamiento de la información visual. Las personas con negligencia atencional pueden tener dificultades para percibir, procesar o prestar atención a estímulos que se encuentran a un lado del cuerpo o del espacio. Generalmente es el lado opuesto del área dañada del cerebro. Existen varios tipos de negligencia atencional, entre ellas tenemos la negligencia atencional visual, que es un tipo en donde las personas pueden tener dificultades para notar objetos, personas o eventos que se encuentran en su campo visual en el lado afectado. Pueden no reconocer objetos o personas en ese lado o incluso negar su existencia. También tenemos la somatosensorial, que es aquella en donde se puede afectar la percepción visual. Este tipo de negligencia atencional se refiere a la falta de atención a los estímulos táctiles o sensoriales en un lado del cuerpo. Las personas pueden no reconocer las sensaciones táctiles como el dolor o la temperatura en el lado afectado. También tenemos la personal, la cual en este tipo las personas pueden ignorar su propio lado afectado del cuerpo, incluso al vestirse o a cuidar de sí mismas. Pueden olvidar o descuidar una mitad de su cuerpo al asearse o al elegir la ropa. Tenemos por último la extrapersonal, la cual es un tipo de negligencia que implica la falta de atención a objetos o eventos en el entorno más amplio en un lado del espacio. Las personas pueden chocar con objetos o paredes en su lado afectado o no prestar atención a eventos en ese lado. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia a su favor? El aprendizaje inconsciente se refiere al proceso mediante el cual las personas adquieren conocimiento, habilidades o información sin ser plenamente conscientes de que están aprendiendo. Este tipo de aprendizaje implica la absorción de información de manera pasiva y no requiere de una atención consciente ni un esfuerzo deliberado. A menudo las personas pueden darse cuenta que han aprendido algo de manera inconsciente, cuando de repente son capaces de aplicar ese conocimiento o habilidad de manera efectiva sin haber realizado un esfuerzo consciente para aprenderlo. Existen varias formas de evidencia que respaldan la existencia del aprendizaje inconsciente. El priming es un fenómeno en el que la exposición previa a ciertos estímulos o información influyen en la respuesta posterior a estímulos relacionados de manera inconsciente. Por ejemplo, si se muestra una palabra relacionada con comida, antes de presentar una lista de palabras, las personas pueden ser más propensas a identificar palabras relacionadas con la comida de la lista, incluso si no son conscientes de por qué están haciendo esa elección. El condicionamiento clásico es un proceso en el que un estímulo neutro se asocia inconscientemente con una respuesta emocional o de comportamiento.
Un ejemplo clásico es el experimento de Pavlov, en el que los perros aprendieron a asociar el sonido de la campana con la comida y comenzaron a salivar cuando escuchaban la campana, incluso si la comida no estaba presente. En resumen, el aprendizaje inconsciente es un fenómeno bien documentado en la psicología y en la neurociencia, y se ha demostrado que desempeña un papel importante en la adquisición de conocimiento y habilidades en diversas situaciones. La evidencia acumulada respalda la idea de que no todas las formas de aprendizaje requieren atención y esfuerzo consciente, y que la mente humana es capaz de asimilar información de manera inconsciente y aplicarla de manera afectiva en situaciones posteriores. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? La memoria inconsciente se refiere al almacenamiento y recuperación de información, experiencias y habilidades que ocurren sin que estemos conscientes de ello en el momento. Esta forma de memoria se basa en la idea de que el cerebro puede procesar y retener información de manera automática, incluso si no somos conscientes de haberlo adquirido. Existen varias formas de evidencia que respaldan la existencia de la memoria inconsciente. Amnesia global transitoria. En este caso, las personas experimentan una pérdida temporal de la capacidad para formar nuevos recuerdos conscientes debido a una interrupción en la función del hipocampo. A pesar de esto, algunas habilidades y conocimientos aprendidos previamente pueden permanecer intactos, lo que sugiere que la memoria no se limita a lo consciente. La memoria implícita es un tipo de memoria inconsciente en el que se recuerdan habilidades o información sin ser capaces de explicar conscientemente cómo se adquirieron. Por ejemplo, montar bicicleta, nadar, tocar un instrumento musical, a menudo implican un componente de aprendizaje implícito. Estudios de neuroimagen ha proporcionado evidencias de que ciertas áreas del cerebro están involucradas en procesos de memoria, incluso cuando las personas no son conscientes de estar recordando activamente. Se han observado patrones de actividad cerebral que sugieren la implicación de estructuras como el hipocampo y otras regiones asociadas con la memoria. La evidencia acumulada sugiere que la mente humana es capaz de procesar, almacenar y recuperar información de manera automática y sin requerir una conciencia consciente en el momento de la adquisición o recuperación. Un síndrome neuropsicológico que afecta la percepción o la atención, es posible observar la disociación cognitiva, que son discrepancias o diferencias en el rendimiento entre diferentes aspectos de la percepción o la atención. Disociación entre la percepción visual y la percepción auditiva. En algunas condiciones neuropsicológicas, como el síndrome de Valí, los pacientes pueden experimentar una disociación entre la percepción visual y la percepción auditiva. Por ejemplo, pueden tener dificultad grave para procesar estímulos visuales como leer un texto o identificar objetos en su campo visual, una condición conocida como síndrome de la mirada espacial, pero pueden mantener una percepción auditiva relativamente intacta. Esto significa que pueden entender el habla y responder a estímulos auditivos de manera adecuada, incluso cuando la percepción visual está gravemente afectada. Disociación entre la atención selectiva y la atención sostenida. En caso de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es posible observar una disociación entre la atención selectiva y la atención sostenida. La atención selectiva se refiere a la capacidad de enfocarse en una tarea específica o un estímulo mientras se filtran distracciones.
La atención sostenida implica la capacidad de mantener el enfoque y el rendimiento de una tarea durante un periodo de tiempo prolongado. En algunos individuos con este trastorno pueden tener dificultades significativas para mantener la atención en tareas que requieren un esfuerzo sostenido, pero pueden mostrar una atención selectiva, afectiva en situaciones que les interesa o estimulan. Esta disociación entre los dos tipos de atención es característica de este trastorno. Estas disociaciones resaltan cómo los síndromes neuropsicológicos pueden afectar diferentes aspectos de la percepción y la atención de manera desigual, lo que lleva a discrepancia en el rendimiento cognitivo en diferentes áreas. Estudiar estas disociaciones es importante para comprender mejor la naturaleza de los trastornos neuropsicológicos y cómo afectan la función cognitiva de las personas. Junto con mi compañera, le damos las gracias por la atención prestada.